escuchamos su llamado como si fuera una voz silente que nos convoca y que nos invita a regresar a nosotros. Pero cuando nosotros queremos regresar, hay una lucha. Hay una lucha entre seguir siendo esta máscara, este que a lo mejor ya no quiero ser, pero me da miedo. Y entonces me quedo en esa lucha, pero a veces gana este yo superficial, este yo que tiene que ver más con requerimientos sociales y dejamos de escuchar a nuestra sabiduría. Pero muchas veces cuando atravesamos un poco más el umbral, vamos a reconocer que en esa lucha, si nos quedamos, nos detenemos en esa noche oscura del alma, que de eso hablé la sesión pasada, lo que va a empezar a ocurrir es que va a aparecer poco a poco la claridad para saber quién estoy siendo y cómo me puedo seguir acompañando de esta sabiduría que me es propia. Entonces, empecemos con una de las estrofas de Hamlet, te la voy a compartir aquí para, a ver, déjame revisar primero la diapositiva. Ok, sí, acá la tenemos. Vamos a observar la profundidad y a leer la profundidad de esta estrofa, de este párrafo que aparece en el acto 3, escena primera de Hamlet, escrita por Shakespeare, y veamos qué nos dice porque va a ser nuestro eje transversal a lo largo de todo este programa. Ser o no ser, esa es la cuestión. Si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna o armarse contra un mar de adversidades y darles fin en el encuentro. Detengámonos en la profundidad de esta estrofa. Ser o no ser, esa es la cuestión. Interpretémosla, me voy a permitir muchísimas libertades porque la voy a interpretar a la manera de todos estos programas que hemos estado trabajando. Es decir, convocar a nuestra propia sabiduría, aunque en el contexto de la obra tiene que ver con una atribulación más bien existencial que vive este personaje, ¿no? Entre realmente lanzarse a la lucha por lo que le corresponde, es decir, un reinado, o quedarse en las penurias de no saber quién es, ¿ok? Pero no voy a profundizar demasiado en esto porque lo voy a aterrizar en una cuestión mucho más terapéutica para que te acompañe a tu día a día. Ser o no ser, esa es la cuestión. Nos puede estar invitando al ser o no ser, ese es el verdadero camino de la vida. Ser esta sabiduría o no serla y quedarme en este yo superficial. Cuando hablamos de un yo superficial, que lo hemos explorado a lo largo de todos estos programas, lo diré rápidamente, hablamos justo de esta máscara que nos hemos colocado para poder ser aceptado por los otros, de esta identidad que también en la filosofía oriental, budista, hinduista se le llama el ego. El no ser, pero el ser, el verdadero ser, es esta sabiduría que también se le reconoce como logos, como un espacio de armonía, de plenitud, de autenticidad, nos dice Heidegger. Y cuando lo leemos aquí, que a lo mejor Shakespeare no lo pensó de esta manera, por supuesto, nos está invitando a la verdadera cuestión de la vida. De veras, nuestra meta, nuestro sentido de estar existiendo es ser o no ser. ¿Ser sabiduría o quedarme en la superficie? Y fíjense en esto que sigue. Si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna, es decir, si el alma solo se deja ir por lo que el destino le ofrece, o sostenerse en las adversidades para realmente salir de ahí, hacerle cara al destino y regresar a nuestra sabiduría. Es probable que otros lo interpreten de otra manera, pero yo quiero leerlo entre estos caminos existencialistas que nos llevan más allá de lo existencial,
diríamos a lo sapiencial, que es nuestra sabiduría interna, o a lo perenne, que es una sabiduría, que es una filosofía operativa, práctica, que ya nos pertenece. Entonces, veamos. A partir de esto, les decía, parecería que nosotros vivimos en un universo interno donde hay estructuras mentales que están dialogando, pero vamos a separarlas. Hay estructuras mentales que están dialogando desde el yo superficial, desde esa máscara, desde ese ego. ¿Cuáles son esas dos estructuras que se le reconocen y que otras veces también hemos hablado como disonancia cognitiva? La disonancia cognitiva son dos ideas que se contraponen al mismo tiempo, que están hablándote internamente a una misma vez, que te confunden y que incluso te pueden llevar a la ansiedad porque están dialogando. Ser o no ser, ser o no ser.